Buenos días, mi nombre es Lisbeth Villamizar y yo les voy a hablar sobre las generalidades de los elementos estructurales de la cubierta. La cubierta son todas las superficies de acero o de madera que dividen horizontalmente al buque con respecto a la quilla. Estas por lo general abarcan de babor a estribor y de proa a popa. Dependiendo de la ubicación de cada cubierta, estas pueden ser resistente, de franco-bordo o intermedia. La cubierta resistente es la que conforma la estructura superior a la viga casco y tiene como misión fundamental contribuir a la resistencia total del buque, unida a los costados y los mamparos. Luego tenemos la de franco-bordo. Esta es la cubierta más alta, sin medio de entrada permanente. Estas contribuyen a la estanquidad del buque, pudiendo ser también resistentes en el caso de los buques de una sola cubierta. Por último, las intermedias son las que se encuentran debajo de la anteriormente mencionada. Las cubiertas intermedias tienen como misión fundamental subdividir el interior de la viga casco por razones de carga. Las cubiertas intermedias tienen resistencia propia, sin embargo, también contribuyen a la resistencia total del buque. Por otra parte, para cuando el caso de que las cubiertas intermedias se encuentren limitadas por la manga o eslora, estas tendrán resistencia propia y solo recibirán el esfuerzo de cargas locales. Asimismo, otro de los elementos estructurales de la cubierta es el forro de cubierta. Este está conformado por tracas que se disponen en sentido longitudinal. Sin embargo, en las cubiertas intermedias se pueden colocar transversalmente, tal y como se muestra en la figura. Tradicionalmente, las cubiertas superiores disponían de doble curvatura, compuesta por la curva de Rufo y la brusca. Estas contribuían a la seguridad del buque al eliminar rápidamente el agua que se embarcaba durante la navegación del mismo. La curva de Rufo es una pequeña elevación horizontal en la proa y en la popa del buque que se encuentra en la definición del reglamento del franco-bordo en función de las loras, mientras que la curva brusca mayormente se toma en base a 1,50 de la manga del buque del tipo parabólico, aunque en la actualidad también se toma del tipo poligonal y trapezoide. De todas las tracas que conforman el forro de cubierta, las más importantes son las laterales, ya que ellas se unen a la cinta para formar las esquinas superiores de la viga casco y además tienen una conexión con el forro exterior que resalta su importancia. Estas generalmente son de un espesor mayor a las demás y se denominan de trancaní. En el caso de aberturas, como es muy común en los buques mercantes, en la zona de carga y descarga de las escotillas, las trancas que delimitan tienen un tratamiento especial. Asimismo, las cubiertas suelen forrarse muchas veces de madera para proteger el acero, acompañada de otros elementos abrasivos en contra de la corrosión. Sin embargo, en la actualidad se han implementado el uso de pinturas que cumplen la misma función. Saludos, mi nombre es Jesús Manuel Zambrano, soy estudiante de Ingeniería Marítima y voy a continuar con la presentación acerca de los elementos estructurales de la cubierta, en la cual destacaré dos elementos fundamentales, los cuales son los baos y los longitudinales de cubierta. Los baos son elementos de soporte de las cubiertas en sentido transversal y se pueden distinguir dos tipos de las cuales son los baos simples y los baos reforzados. Los baos simples tienen como funciones principales: 1. Contribuir a la resistencia transversal del buque. 2. Ser elementos que brinden ese soporte a las planchas de la cubierta. Y por último, 3. Transmitir los esfuerzos que se reciben en la cubierta a los costados a través de las cuadernas. El bao es un elemento del tipo perfil comercial. Preferentemente forma un ángulo L o llanta con bulbo, en la cual se le asigna un escantillón, que no es más que esa diferencia de parámetros que existe entre los baos reforzados y los baos simples. Todo esto según sea la cubierta resistente o no. Y cuando la estructura es transversal en el costado, cabe destacar que deberá o existirá un bao por cada cuaderno. En el caso de estructuras transversales de cubierta y debido a la necesidad de un reforzamiento por las aberturas de escotillas, se colocarán baos reforzados, cuyas misiones son idénticas a la de los baos simples, pero de mayor escantillón, debiendo por lo tanto ser del tipo armado, en tal caso en forma de L o T.
Los baos reforzados cumplen misiones específicas en estructuras longitudinales de la cubierta, en las que podemos destacar 1. Elemento eficaz de resistencia transversal, 2. La sujeción de los longitudinales de cubierta y 3. Ser un elemento de reforzamiento de las aberturas de las escotillas, como les había dicho previamente. En general, los baos reforzados servirán de escotes para el paso de los longitudinales, pudiendo ser intercostal entre las esloras y mamparos longitudinales. Si bien en esta imagen podemos ver una serie de elementos que conforman al buque, pero a nosotros nos interesa, o en nuestro caso, destacaremos solo estos dos, ya que son los baos. De haber otro elemento presente de mayor escantillón o parámetro, como les había dicho, son los que se denominarán como baos reforzados. Los longitudinales de cubierta. El longitudinal de cubierta es un elemento de soporte de las cubiertas, en sentido longitudinal, o sea, cuando éste presenta o tiene una estructura longitudinal. Y pueden destacarse y tienen la finalidad de contribuir eficazmente a la resistencia longitudinal del buque. 2. Transmitir los esfuerzos que recibe la cubierta a los anillos transversales y mamparos. El longitudinal de cubierta o los longitudinales de cubierta tienen características similares a los baos en cuanto al tipo de elemento y separación, uniéndose a los refuerzos de los mamparos mediante las consolas, similares a la unión entre los baos y cuadernas, siendo sujetadas entre estas las uniones mediante los baos reforzados, como les había dicho previamente. Y en pocas ocasiones, o generalmente, en algunos casos, el tipo de perfil puede ser exclusivamente de llanta, sin ala o tabla. Muy bien, en la siguiente imagen podemos destacar dos tipos de longitudinales, pero en nuestro caso, cabe mencionar que estamos haciendo referencia a los de cubierta. Como su nombre lo indica, son aquellos que se localizan y dan estructura a la cubierta. Estos que observamos aquí que son de costado ya pertenecen al área de las longitudinales de costado, es decir, en el área de los elementos estructurales de costado. Para concluir, cabe destacar que tanto el bao como los longitudinales de cubierta son aquellas estructuras de soporte que tienen que conformar o ser parte de cualquier estructura de la cubierta, ya que ellos, su función principal es la de brindar resistencia a dichas cubiertas y repartir ese esfuerzo entre las demás partes estructurales del buque. Saludos. Hola, mi nombre es Jesús Alberto Zambrano y les voy a hablar acerca de las esloras. Las esloras son los elementos reforzados de soporte longitudinal de las cubiertas, de gran importancia estructural, ya que estas forman los anillos longitudinales junto con los refuerzos de mamparo y las bagras. El número de esloras generalmente es reducido, y esto dependiendo de la estructura de la cubierta y las aberturas por escotilla que ésta tenga, como podemos ver en la siguiente imagen. Podemos notar los elementos reforzados eslora, y dependiendo de la abertura por escotilla, esta se verá generalmente reducida. En las estructuras transversales tienen como misión 1. Contribuir eficazmente a la estructura longitudinal. 2. Sujetar los baos. Y 3. Ser puntos de apoyo de los puntales. En las estructuras longitudinales, la única función de las anteriores que no se cumple es la de la sujeción de los baos, ya que generalmente esta no se presenta. Este tipo de perfil empleado en estos elementos es de tipo T, de tipo armado, ya que dispone de simetría y la unión de esta con otros elementos de forro de mamparo es más efectiva. Cuando la eslora está en los laterales de las escotillas, se suele usar una de tipo L, originalmente también de tipo armado. Las esloras suelen ser continuas o tienen continuidad entre los mamparos estancos, a lo que se le unirán efectivamente bien directamente o con las consolas, obteniendo de esta manera una continuidad estructural. En los finos de proa y popa, las esloras sí son laterales. Suelen formar una inclinación con respecto al plano longitudinal con el fin de actuar centradas con las mangas del buque en esas zonas. Estas conexiones y estas características son de suma importancia, ya que en muchos buques son los únicos elementos de soporte de la cubierta en sentido longitudinal. Y al mismo tiempo, hacen la base para la transmisión de esfuerzo de los fondos a través de los puntales.
El conjunto estructural de las cubiertas. Al igual que el resto de la estructura, las cubiertas pueden tener estructura longitudinal y transversal, siendo una u otra casi que exclusivamente debidas a la necesidad de resistencia que tenga la relación viga-casco. Siempre existiendo los elementos reforzados, bajo reforzado y esloras, siendo los elementos simples que combinados con ellas dan el refuerzo al tipo de estructura. Cuando la cubierta es de tipo estructural, los bajos reforzados se conectarán junto con los longitudinales de cubierta mediante los escotes, a lo que se le evalúa en cuanto a su sujeción, y las consolas que vendrán a tope con las longitudinales o a solape, mientras que los bajos generalmente son intercostal entre las esloras, como podemos ver en la siguiente imagen. Esta estructura se repite similarmente en el caso de la transversal, solo que los bajos se tratan similarmente con las longitudinales respecto a las esloras, disponiendo por lo tanto de escotes y consolas enlazados entre sí en una tabla del mismo, donde podemos ver dicho cruce. Cabe destacar que ambas estructuras, tanto bajos como esloras, tienen tamaño iguales. Esto para tener así una mayor eficacia y simetría en sus cruces, alma con alma y tabla con tabla. Buenos días, mi nombre es Víctor Hernández y yo les vengo a hablar sobre las conexiones de la estructura de cubierta con el resto. Esta se realiza con los costados y con los mamparos, tanto longitudinales como transversales. La unión entre los costados y la cubierta es de gran importancia porque en esta unión se ejerce grandes fuerzas tanto de tracción como de compresión. Y al ser el elemento superior o la esquina de la viga casco, es donde los momentos flectores son máximos, a su vez que aleatorios. Cuando el costado y cubierta son transversales, se tienen en cuenta dos tipos de uniones, que son la simple y la reforzada. La simple, como podemos ver, también se divide en dos partes. Aquí el elemento más importante a destacar es la consola, la cual es la unión o es el elemento que une a la cuaderna con el bajo. Se puede colocar tanto a tope con las alas de los perfiles, como vemos en esta imagen, o a solape, como vemos en esta otra, abarcando la totalidad de la esquina. Y este tipo de unión se suele hacerse o se suele realizar cuando el tranquil es redondeado, el cual suele ser el caso, por ejemplo, de los buques petroleros. Cuando se coloca una unión reforzada, esta suele ser directa, sin necesidad de consola, solo hacia tope, como podemos ver en la imagen, que como es el caso de una unión reforzada, en vez de ser una cuaderna y un bajo, se trata de una pulárcama y un bajo reforzado. Como podemos ver, no hace falta ninguna consola, sino que se sueltan a tope. Pero este tipo de uniones se dan siempre y cuando haya una estructura transversal. Este tipo de uniones, a pesar de ser muy simples, como podemos ver que no hay necesidad de consola, suelen ser muy resistentes y soportar grandes fuerzas. Pero hay combinaciones como lo son las estructuras transversales de costado y longitudinales de cubierta. En estos dos casos, la consola que se une los elementos a la cuaderna y al bajo se puede unir de dos maneras, como lo son consola unida a solape, como vemos en esta imagen, o consola unida a tope, como vemos en esta otra. Aunque también se puede dar otro caso, el cual veremos más adelante. En esta foto podemos ver el otro caso que les venía comentando anteriormente sobre las estructuras transversales de costado y longitudinales de cubierta. Como podemos ver, la consola se une de una manera un poco diferente a como se hacía anteriormente con los otros dos tipos de uniones que vimos. Bueno, por último, cuando las estructuras son longitudinales en ambas estructuras, se deben crear consolas de grandes dimensiones para poder abarcar la totalidad de esta esquina. Por ejemplo, este es el caso de los buques graneleros, el cual cuenta con él. Se puede dar otro caso, el cual veremos más adelante. En esta foto podemos ver el otro caso que les venía comentando anteriormente sobre las estructuras transversales de costado y longitudinales de cubierta. Como podemos ver, la consola se une de una manera un poco diferente a como se hacía anteriormente con los otros dos tipos de uniones que vimos. Bueno,
Por último, cuando las estructuras son longitudinales en ambas estructuras, se deben crear consolas de grandes dimensiones para poder abarcar la totalidad de esta esquina. Por ejemplo, este es el caso de los buques graneleros, el cual cuenta con este tipo de uniones en lo alto de la parte interna de sus tanques, que interconectan los longitudinales de costado y los longitudinales de cubierta. Este tipo de consolas también pueden ser tanto simples como reforzadas, siendo la simple una simple consola que conecta, como ya dije, el longitudinal de costado con el longitudinal de cubierta, y en el caso de una unión reforzada, suele contar con una bular-cama y un bao reforzado. Escotillas. Las escotillas son aberturas con cierres no permanentes, las cuales se realizan en la cubierta de un buque. Estas se pueden realizar con diversos propósitos, ya sea la carga y descarga de las bodegas, o que la tripulación pueda acceder a niveles inferiores de la cubierta. Las dimensiones de las escotillas van a depender en el tipo de buque que se realicen, y la finalidad para la cual va dirigir este buque. Ya que, por ejemplo, en un buque portacontenedores, las escotillas ocupan casi la totalidad de la cubierta. Pero por otro lado, las escotillas originan grandes perturbaciones en la resistencia estructural de la viga casco. Esto ya que cualquier abertura que se haga en una estructura genera una discontinuidad, la cual se ve reflejada, como ya dije, en su resistencia estructural y en una distribución no uniforme de las líneas de fuerza que recorren sobre esta. Bueno, a continuación veremos algunas de las soluciones que se dan para tratar de resolver el problema relacionado con la apertura de las escotillas. Tenemos que, por ejemplo, se pueden o se deben de reforzar las planchas y los elementos de soporte en los laterales longitudinales de las escotillas. También tenemos que las esquinas de dichas escotillas se deben realizar de manera que ésta sea redondeada y no cuadrada totalmente. También se pueden colocar planchas de diamante o dobles en las escotillas para que de esta manera aumente su espesor. Y por último, podemos agregar elementos específicos como lo son las brazolas y los cierres metálicos en las escotillas. Bueno, gracias. Esta fue toda nuestra exposición sobre los elementos estructurales de un buque. Espero que les haya gustado.